Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Para los que ya estuvieron con nosotros en días pasados, saben que esta es una continuación del webinar de la semana pasada que ya está disponible en YouTube. El webinar de hoy, igual que los anteriores, viene patrocinado por nuestros aliados en Colombia, de CSF Consultoría Concerto y Elite Training, y en Bolivia por IS Energía. El tema de hoy es básicamente tratar de ir desglosando los aspectos que llevan a que se pueda verificar el SIL de una función instrumentada de seguridad en una forma adecuada según los requisitos normativos. Normalmente estamos acostumbrados a ver el SIL desde el punto de vista probabilístico, pero hay algunos aspectos más allá que tienen que ver con el tema de la gestión de la seguridad funcional como un todo, que deben verse a detalle porque son, si se quiere, requisitos que deben estar plenamente cumplidos en cada proyecto. Para los que no nos conocen, haremos una introducción muy pequeña de qué hacemos y quiénes somos. Somos CSF Consultoría de Seguridad Funcional. Nosotros tenemos trabajando de 2016 o de 2006, perdón, este tema. Somos una empresa que está plenamente en sintonía con los requisitos de la normativa ISC 1511, y todo nuestro personal está certificado y capacitado y competente para hacer seguridad funcional. Y además nuestros procedimientos para ejecutar las tareas también han sido certificados dentro del marco de nuestro sistema de gestión. Eso se ha logrado gracias a algunas alianzas que hemos construido durante estos años. Nosotros ofrecemos servicios en 6 áreas específicas: todo lo que tiene que ver relacionado con PHA o estudios de riesgo, todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de seguridad de los sistemas instrumentados de seguridad, Fire and Gas, capacitación, seguridad cibernética, dado que ahora hay nuevos requisitos en la normativa, y estudios especiales como la Management o Process Safety Management también lo atendemos a través de esa unidad de negocio. Siempre les recordamos que eventualmente la forma de nosotros trabajar a través de nuestro sistema de gestión de seguridad funcional es porque la normativa lo exige. Si usted va a comprar un equipo certificado, normalmente exige el certificado, y ese certificado lo que demuestra es que hay un sistema de gestión detrás de la fabricación del artículo. Igual, para hacer estudios, debe haber un sistema de gestión que respalde que el estudio como tal se haga en la misma forma, y por eso nosotros trabajamos de esta manera. Nos hemos dedicado en los últimos años a tratar de hacer una comunidad fuerte en términos de competencias respecto al sistema instrumentado de seguridad, porque cada quien que tenga una actividad, la norma exige que sea competente para hacerlo, se está enmarcado dentro del ciclo de vida de seguridad. Y por eso nos hemos dedicado a construir nuestros cursos de capacitación, los diplomados, etcétera, etcétera, y los webinars como tal. Nosotros estamos, como les dije, trabajando desde 2006. Atendemos desde México hasta la Argentina. Todo nuestro personal está certificado. Tenemos nuestras propias herramientas de software. Y desarrollamos 2 programas de capacitación que se convirtieron también en 2 diplomados avalados por una universidad de Venezuela muy reconocida, que es la Universidad Metropolitana. Y ahora están próximos a abrirse tanto en Colombia como en Bolivia. Estamos verificando también la posibilidad de verlo en línea para poder ahora, en esta moda de interconectividad a la que nos ha llevado la situación actual, pues eventualmente podamos hacer uso de ese tipo de plataformas y herramientas. Para entrar en materia, nosotros siempre recordamos el tema de gestión dentro de cada actividad. Lo que vamos a estar hablando el día de hoy tiene que ver o está relacionado con el ciclo de vida de seguridad en la parte de diseño e ingeniería del sistema instrumentado de seguridad. Ya hemos cumplido con todas las etapas anteriores. Eso quiere decir que ya se definió en nuestro proyecto que nosotros esa etapa debemos desarrollarlo, por lo tanto está definido en el ciclo de vida. Se definió cuáles son las entradas y las salidas de esta fase,
y de todas las fases anteriores. Se planificaron cuándo se van a hacer las actividades, en eso quiere decir cuándo se va a hacer la verificación, cuándo va a ser el assessment. Se verificó ya la etapa anterior, si no hemos podido verificar y cerrar la etapa de SRS, o de especificación de los requerimientos de seguridad, pero no podríamos avanzar. Y probablemente, dependiendo del cliente, decidió hacer un assessment luego de la SRS para asegurar que los requisitos están muy bien especificados, de forma que el diseño atiende unos requisitos, digamos, en términos de claridad, lo más fácil posible de expresar y de seguir. Y por fin nos entramos en la etapa de diseño para hacer el diseño. En esta parte estamos hablando de, digamos, lo que nosotros llamamos en nuestro sistema de gestión propio en el ciclo de vida declarado por CCF, es el diseño básico, que básicamente ver cómo las arquitecturas cumplen con los requisitos. Y hoy vamos a hablar específicamente de capacidad sistemática. El resumen del webinar anterior está relacionado a que uno no puede decir que el SIL se ha alcanzado, sino se cumplen con 3 lineamientos básicos, que los elementos que componen la función instrumental de seguridad tienen suficiente capacidad sistemática, que es lo que vamos a estar desglosando el día de hoy, que han pasado las restricciones de arquitectura, eso es que tienen suficiente tolerancia de falla, de redundancia, en términos de redundancia, y el cálculo de la probabilidad de falla de aleatoria, que puede ser la probabilidad de falla en demanda o la probabilidad de falla por hora, pues también ha sido superado. Si superamos esas 3 barreras, pues el SIL de la función instrumental de seguridad ha sido verificado. En estos 3 próximos martes vamos a estar hablando de la capacidad sistemática el día de hoy, de la restricción de arquitectura el próximo martes Dios mediante, y el siguiente de la cuantificación de la falla aleatoria, que es básicamente el cálculo, que es lo que normalmente vemos. Por eso nosotros hemos hecho énfasis en poder llevarles información suficiente de las otras 2 formas de verificar el SIL, que es de capacidad sistemática y restricciones de arquitectura. Para el tema de capacidad sistemática, pues debemos empezar, o echar un poco hacia atrás, a ver el concepto de seguridad funcional. Tenemos que decir que un sistema que hace seguridad, como sistema instrumentado de seguridad, pues no puede decir que es funcionalmente seguro o que cumple funcionalmente el 100%, si nosotros no podemos evitar o controlar tanto las fallas aleatorias como las fallas sistemáticas. Nosotros diseñamos para que el sistema instrumental de seguridad lleve el proceso en un estado seguro, pero que en caso de un mal funcionamiento del propio sistema instrumental de seguridad, pues no conduzca a un accidente tampoco. Eso es que para diseñar, mantener y operar un sistema relacionado con la seguridad como el SIS, y que éste pueda ofrecer, digamos, seguridad en forma íntegra, completa, debemos tomar en cuenta todos los factores que puedan afectarlo. Se deben tomar en cuenta todas las causas que pueden hacer que el SIS sea inhabilitado de ejercer en forma adecuada su función, o la función para la cual nosotros lo hemos construido. Así que para que un SIS pueda alcanzar la integridad de seguridad, deben ser controladas y evitadas las fallas aleatorias que normalmente están asociadas al hardware y todas las fallas sistemáticas que normalmente están asociadas al software y al diseño. El manejo de las fallas, tanto sistemáticas como aleatorias, fue previsto por quienes desarrollaron las normativas basadas en desempeño, creando disposiciones que nos ayudan a gestionar en forma efectiva todos los tipos de fallas. Entonces, si hablamos de que el sistema instrumentado de seguridad puede fallar en forma aleatoria o en forma sistemática, pues una falla aleatoria se produce en cualquier momento, por eso se llama aleatoria, y que va a resultar en un mecanismo de degradación, o viene como resultado de la degradación del hardware, bien sea envejecimiento o algún tipo de estrés de esa forma. Pero también puede fallar en forma sistemática. Y básicamente la norma, en su última revisión, hizo algunos ajustes sobre el tema de la definición de qué es una falla sistemática. Y la relacionan directamente a una falla que ya es preexistente y que ocurre solamente en unas condiciones particulares y que solo puede ser eliminada si nosotros modificamos los procedimientos, bien sea de diseño, de fabricación, de operación,
de la documentación, porque esa falla es una falla determinística y va siempre a repetirse en las mismas condiciones específicas, pero puede estar oculta como una falla aleatoria oculta. Y eso no se va a revelar hasta que esas condiciones se den. Y una vez que esas condiciones se den, todos los elementos que hayan sido expuestos a esa falla sistemática pues fallarán. Y eso hará que el sistema instrumentado de seguridad, en consecuencia, vaya a fallar. Entonces, si relacionamos el tema de las fallas operatorias con sistemáticas, ya hablamos fallas sistemáticas las que derivan de errores del software, de errores en diseño por una mala especificación, de errores en la instalación porque no cumplimos con las especificaciones que nos dio el fabricante, de operación también, y cualquier otro estrés que sea externo. Si eso lo relacionamos con el concepto más grande, que es el de integridad de seguridad, pues yo logro la integridad de seguridad si soy capaz de asegurar la integridad de seguridad del hardware y la integridad de seguridad sistemática. Para el hardware la vamos a ver en los próximos 2 martes. La norma se ha hecho valer del término CIL, que lo vimos la semana pasada, y cómo alcanzarlo a través del control de las fallas aleatorias, a través del cálculo de la probabilidad de falla de demanda o la probabilidad de falla por hora, y también de poner algunas restricciones referentes a la tolerancia de falla por hardware. En un momento dado, chocaron, digamos, 2 escuelas, una que decía que el desempeño tenía que basarse solamente en el cálculo de la probabilidad de demanda y otro que decía que debía asegurarse un mínimo de redundancia por cada nivel de integridad de seguridad que se especificara, y eso permaneció en el tiempo. Pero hoy vamos a enfocarnos en la parte de integridad de seguridad sistemática, y básicamente es una colección de medidas que nos da la norma para controlar y evitar la falla sistemática. Si estamos trabajando como diseñadores, pues seguramente nos tocará seguir todas las pautas de ISS 1511, tanto para diseño, como para instalación, como para programación, como para operación y mantenimiento. Todas las fallas sistemáticas que el grupo normativo pudo identificar, pues las plasmó en cómo seguir un ciclo de vida, una forma de trabajo que le permite hacer las cosas de una manera que se minimice el impacto de una falla sistemática. Pero en el término de los fabricantes, per se, existe una forma de medición de ese performance que se llama capacidad sistemática, y ese término fue introducido en la revisión del 2010 de ISS 1511 y se basa en una colección de requisitos que siempre han existido, pero ahora se le puso un nombre, que están en los anexos de la ISS 1508, tanto 2 para hardware como 3 para software, porque la capacidad sistemática tiene que ver con hardware y con software. ¿Okay? Entonces, resumiendo, la integridad de seguridad es básicamente la probabilidad de que el sistema instrumental de seguridad haga su función en las condiciones que se establecieron de trabajo y en el periodo de tiempo que se le haya dado como ciclo de vida para esa función. Es decir, que es la habilidad del sistema instrumentado para realizar la función según sea especificado y cuando sea requerido. Entonces, para lograr eso debo tener una buena integridad de hardware y una buena integridad de la seguridad sistemática. Entonces, viendo esto, pues entremos en el término propio de la capacidad sistemática. La capacidad sistemática básicamente no es algo nuevo. Lo que es nuevo es el concepto. Digamos, es un término que se tomó en el 2010, en 1508, y después fue adoptado en 2016 por ISS 1511 y en 2018 por ISA 1511. Y los fabricantes siempre han diseñado para evitar fallas sistemáticas y siempre han evaluado el SIL referido a esa colección de requisitos que deben hacer para fabricar. Entonces, básicamente es una medida para expresar un grado de confianza sobre la integridad de un elemento. Lo primero que debemos destacar es que es para un elemento en específico, no digamos para la función ni para el sistema, sino a nivel de elemento. Y esta medida indica que un elemento cumple con los requisitos de un SIL especificado cuando el elemento es instalado de acuerdo a las condiciones específicas del manual de seguridad de lo que se llama un ítem que cumple, un ítem que se declaró que cumple con los requisitos de la normativa y que tiene un manual de seguridad en el cual hay una cantidad de información para el usuario final que, si es respetada, hay una garantía de que el performance de ese elemento va a ser el adecuado.
digamos, el manual del usuario que siempre hemos conocido, solamente con algunas pautas de uso para ser usado dentro de una función de seguridad. Nosotros siempre hemos sabido que si usted compra un hardware, un transmisor cualquiera, el proveedor le dice cuánto es la máxima temperatura a la cual puede ser expuesto, cuánto es lo máximo en términos de vibración o en interferencia electromagnética a la cual puede ser sometido. Si usted no respeta eso, es muy probable que el equipo entre en una zona de mucho estrés, y esa zona de mucho estrés hace que el equipo falle, digamos, antes de lo que se esperaba, pero es que nosotros no respetamos lo que decía el manual. Y básicamente la capacidad sistemática está relacionada a el diseño que se hace para crear fortalezas para todos aquellos estrés que vimos hace rato que generan una falla sistemática, condiciones ambientales, condiciones operativas, etcétera, etcétera. Todas esas se cumplen a través del diseño según ISS 1508. Para demostrar capacidad o para demostrar el cumplimiento de la capacidad sistemática, pues el fabricante puede tomar tres rutas. La ruta más simple es crear un diseño que se administre o se gestione a través del cumplimiento de las pautas de ISS 1508, 2 y 3 para el hardware, o básicamente 2 para el diseño de hardware, y lo que se pretende es que se usen tablas de diseño que mientras más alto sea el SIL, pues más requisitos de fabricación necesita ese instrumento. Sí, podemos hablar de errores cometidos por el operador, estrés ambiental y cualquier aspecto del hardware está comprendido dentro de esa ruta a través de una colección de requisitos. Unos pueden ser mandatorios, otros pueden ser simplemente recomendados, pero yo cumplo con eso como fabricante. Si decido hacer un hardware específico, yo voy a esa tabla y debo determinar que para optar a que mi equipamiento pueda trabajar en una función SIL 2, por ejemplo, debo cumplir con todos estos requisitos que están establecidos en la norma. Eso no lo inventa nadie, eso está ahí en la norma para que sea cumplido. Si decido que yo no voy a fabricar, sino que eventualmente estoy usando un hardware que lo he usado por muchísimos años en mi instalación y yo quiero que eso sea o que se siga usando en los nuevos proyectos de sistema instrumentado de seguridad, pues tengo que cubrir la ruta 2S, que es probado en uso. Pero en ese probado en uso hay ciertas limitaciones propias del concepto, que es que debe haber suficiente experiencia de ese elemento o de ese componente en específico en unas condiciones específicas, tanto operacionales como ambientales. ¿Qué quiere decir? Que estaba haciendo la misma función y yo simplemente tengo la colección de data que soporta las tasas de fallas de ese elemento y que el operador de mantenimiento también ha interactuado con él, de manera que no hay fallas sistemáticas asociadas tampoco en el uso de ese equipamiento, y esa experiencia pues me permite demostrar que cumplo con los requisitos de esa cláusula en específico. Y hay una ruta 3S que es dedicada para el software. Hablamos que las fallas sistemáticas también pueden provenir del software, y esas fallas para software preexistente, pues eventualmente yo puedo también reutilizarlo siempre y cuando cumpla con unas pautas que están especificadas en esa cláusula. Pero esas son las tres maneras en que un fabricante o alguien puede decir que da cumplimiento con la capacidad sistemática. Ahora, para la ruta 1.11, normalmente uno tiene que gestionar un proyecto de fabricación tal cual como se gestiona un proyecto de implementación. Yo debo tener unas especificaciones y los requisitos de diseño, debo describir exactamente cuál es la arquitectura que estoy evaluando, cuál es la descripción del diseño detallado, cuáles son las técnicas y planes que estoy usando para probarlo, cuáles son los planes para verificar y validar que ese hardware cumple con el SIL que yo supuestamente estoy diciendo que voy a tener, y todo eso debe estar explicado en tres documentos básicos, que es uno el safety manual, uno el certificado y uno es el reporte de el assessment o validación que se hizo por quien generó en este caso un certificado como el que vemos a mano derecha, donde este fabricante en específico pues dice que tiene una integridad sistemática de hasta SIL 3, una capacidad sistemática SIL 3 para ese elemento por sí solo. ¿Okay?
Entonces, ahí estamos hablando de que se especifica todo lo que debería tener como información lo que está relacionado al proceso de fabricación. Para nosotros, desde el punto de vista de usuarios que estamos diseñando sistemas implementados de seguridad, pues tiene un valor preponderante y clave el manual de seguridad, que contiene toda la información relativa a la seguridad de ese elemento, con cómo debe ser usado y cuál es la justificación para que eventualmente se use de esa manera, para que se establezca cómo es que eso nos ayuda a mejorar el performance del sistema implementado de seguridad. Para poder decir cómo en la práctica nosotros los que diseñamos sistemas implementados de seguridad, los que operamos y mantenemos, pues tenemos que volver a unos ciertos conceptos básicos. Imagínense esta arquitectura donde yo tengo dos sensores, uno es un transmisor de presión, otro es un switch de presión, van a un controlador, un relic solver, y esto básicamente al final va a un elemento final. Debemos, digamos, poder discriminar a partir de los conceptos que se generaron o que se revisaron en la última versión de 1508, que, digamos, un elemento, esa parte mínima que está en rojo ahorita marcado, que es la parte mínima que puede hacer una función dentro de toda la función instrumental de seguridad. Debemos diferenciar un elemento de lo que es un subsistema. El subsistema es un ente independiente, es, digamos, la entidad de diseño de la arquitectura más alto relacionado a la función, y que si falla peligroso, hay una falla peligrosa en el subsistema, pues generaría la falla de toda la función. Si falla el elemento, pues no necesariamente la función queda deshabilitada, pero si falla el subsistema, sí. Y por eso normalmente nosotros, cuando hacemos el cálculo de la probabilidad de demanda, calculamos la probabilidad de demanda de cada subsistema. Además, existe el concepto de sistema, que es la relación de uno o varios subsistemas, como lo vemos nosotros dentro de ese marco. Ahora, digamos, ¿qué ha llevado o cómo fue que se llegó a este concepto? En 2010 había una necesidad de crear el concepto de capacidad sistemática para, a partir de ahí, crear lo que se llama la síntesis de elementos. Esto es cómo reclamar que, teniendo un muy buen diseño, pues yo puedo incrementar la capacidad sistemática usando redundancia, que en este caso puede ser un sistema paralelo, independiente y con una tecnología totalmente diferente. Eso quiere decir que desde las versiones anteriores de ISC 1508 y la versión nueva, si yo no tengo independencia entre elementos, digamos que yo ahora tengo no solamente un transmisor, sino que tengo dos transmisores, los dos transmisores son de la misma casa fabricante, tienen el mismo modelo. Eso quiere decir que todo error que pudiera generar una falla sistemática va a afectar a los dos de la misma forma. Tengo un controlador y tengo dos elementos finales. Si yo eventualmente no puedo asegurar que hay una total independencia para los estrés o para las fuentes que generarían una falla sistemática, para un elemento en específico yo no puedo declarar esa independencia. Por lo tanto, yo debo hacer una síntesis de elementos para decir que el conjunto de sensores tiene una capacidad sistemática de 2, igual que los originales. Cada uno de los sensores tiene una capacidad sistemática de 2, y cada elemento final, si no hay cómo declarar independencia, pues se mantiene la capacidad sistemática de cada elemento. Y toda la arquitectura de ese arreglo completo, pues solamente por estar en serie, solamente puede reclamar el menor de ellos, porque se quiere la fortaleza del eslabón más débil. Entonces quiere decir que si yo tengo unos equipos en paralelo, o en una votación 1 de 2 o 2 de 3, pues yo no puedo reclamar sino la misma capacidad sistemática cuando yo no puedo definir independencia. Ahora, ¿qué pasa si yo eventualmente puedo declarar suficiente independencia? Que sería usar una redundancia, lo mejor disímil. Imagínense que yo tengo un sensor y ahora agarré uno de los transmisores y lo cambié por un switch de presión, y ambos disparan la función por alta presión, pero el switch es de una marca totalmente diferente, tiene una
funcionalidad diferente desde el punto de vista de cómo él internamente es capaz de traducir la presión a un set de disparo. En ese caso yo pudiera decir que los sensores son independientes desde el punto de vista de las tasas de falla o de las fallas que son sistemáticas. Si los elementos finales yo pudiera decir lo mismo, pues yo pudiera reclamar un incremento de la capacidad sistemática de ese subsistema. Eso quiere decir que los sensores pudieran tener una capacidad sistemática de hasta SIL3 o una capacidad sistemática de 3. El controlador, por supuesto, sigue manteniendo el 3. Y si los elementos finales también son independientes, pues pudieran reclamar una capacidad sistemática igual a 2. Esto quiere decir que es la misma capacidad sistemática más 1, que es lo que máximo puede reclamar. No puede reclamar una capacidad sistemática más 2. Esa no existe todavía. Y si yo hago la capacidad sistemática de la arquitectura, pues esa arquitectura solamente puede trabajar en una función de hasta SIL2. Fíjense que la anterior, por no tener el tema de la independencia, pues solamente podía reclamar SIL1 y ya había comprado un controlador SIL3, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esto es, en la práctica, cómo es que yo debo usar la capacidad sistemática para decir que no solamente mis elementos por sí solos son capaces de trabajar en una función instrumental de seguridad de hasta SIL-X, sino que eventualmente tengo que comprobar que, digamos, la arquitectura que está compuesta por esos elementos, a través de la síntesis de elementos, puede ser o cumplir con el SIL que es requerido en este caso. Si yo tuviese, digamos, por ejemplo, esta misma arquitectura, que lo vamos a ver la semana que viene, cumple con la restricción de arquitectura para SIL3 y el cálculo de la probabilidad de falla enigmática, que vamos a ver dentro de 2 martes, también cumple para SIL3, pues está restringido por que la capacidad sistemática solamente da para SIL2. Y eso hace que eventualmente el SIL al cual yo pueda optar o reclamar, como usa la norma, claim, es hasta SIL2, y eso hace esas limitaciones que eventualmente no hacemos. Normalmente se pregunta es, ¿qué pasa si yo no tengo datos de capacidad sistemática porque mi sistema, digamos, son elementos muy viejos, 10 años, 15 años trabajando? Pues eventualmente hay que buscar la forma de decir o documentar la tasa de falla, sería lo primero, y lo otro es simplemente van a tener que obviar esta parte porque no van a poder cumplir. Lo que se hace es que se gestiona un plan de reemplazo por elementos que sí vayan a cumplir. Como resumen, alcanzar y mantener la seguridad funcional no solo depende del desempeño probabilístico de la función instrumental de seguridad o del SIS, sino que debemos velar por el cumplimiento de todos los mecanismos que existen para evitar y controlar la falla sistemática. Esto es el ciclo de vida de seguridad, las normativas, equipamientos que sean certificados o equipamientos que demuestren que son capaces de poder trabajar en las condiciones de la función, tanto en forma operativa como en forma del cumplimiento o de que no se vea afectado por las funciones ambientales. La capacidad sistemática representa pues, la integridad sistemática de un elemento per se. Por eso es que el certificado, en el caso que esté certificado, muestra que ese elemento tiene una capacidad sistemática en específico. Puede verse como una medida de confianza de el sistema de gestión de fabricación de un fabricante particular. No todos alcanzan la máxima capacidad sistemática, y eso tiene que ver con ese nivel de confianza que se puede tener o no en un fabricante, y él lo muestra a través de eso. Y básicamente la capacidad sistemática se determina con referencia a los requisitos para controlar y evitar fallas sistemáticas que están en la normativa de fabricación, ISC 1508. En ISC 1508 solamente te dice use equipos que tengan la capacidad sistemática. Ahora, la norma que eventualmente explica cómo se obtiene o se determina la capacidad sistemática es ISC 1508. Y finalmente, pues tenemos que saber que un SIL-X pues, va a demandar de equipamiento que tenga una capacidad sistemática de X en la misma forma. ¿Okay? Eso es lo relativo a cómo cumplir con el SIL de capacidad sistemática. Creo que vamos a abrir el chat para que entonces podamos ir a
al tema de preguntas y respuestas. Por ahí temprano había preguntado Daniel Marchante si podíamos tener a disposición las presentaciones. Yo le dije que no había problema. Preferiblemente, para no avasallarlos a todos, la pueden solicitar por el correo de contacto, o si no, en este caso, como ya lo solicitó ahí, seguramente se lo enviaremos con el link de cuando esta presentación esté ya cargada en el canal de YouTube. Ramiro nos pregunta, suficiente independencia solo puede alcanzarse con instrumentos que miden una determinada variable, pero en distintas formas. Por lo menos en el ejemplo que yo les puse, que switches contra transmisores, o puede implementar con el mismo tipo de instrumentos, pero diferentes marcas. Sí, eso también, usar diferentes marcas implica ya hacer redundancia con diversidad. Y el tema es que tiene que ser independiente desde el punto de vista de la falla sistemática. Igual vas a tener que calcular el beta para las fallas aleatorias, que son las que se utilizan y vamos a ver dentro de 2 semanas, pero tú lo que quieres es crear un cierto margen de seguridad entre que un efecto sistemático no te afecte a otro. Pero un procedimiento de mantenimiento mal hecho, pues probablemente también introduzca algún cierto valor de falla sistemática, y eso normalmente no se calcula en la probabilidad de demanda, solamente digamos que se cuantifica cualitativamente. Ilic nos pregunta, entiendo que la verificación se realiza en cada fase del ciclo de seguridad. ¿Pueden explicar rápidamente la diferencia entre validación y verificación? Sí, de todas maneras está colgado un video de gestión de seguridad funcional. Verificación es que no es una contrastación contra los requisitos de la norma. Suponte que yo voy a hacer un JSON, la norma me pide qué es lo que debe salir como producto de una fase de PHA, o de evaluación de peligro de riesgo, y yo tengo que ir a verificar que todo lo que me pide la norma lo cumple el documento que me están entregando. La validación es que yo, finalmente, cuando construyo el sistema y lo voy a probar, que es lo que nosotros llamamos las pruebas SAT, que es la prueba de sitio, yo voy a probar el sistema instrumental de seguridad contra lo que dice la GCRS. Ese proceso se llama validación y el otro proceso se llama verificación. Jesús nos pregunta que la diversidad de marcas en transmisores, por ejemplo, aumenta el SC en +1 en una configuración en paralelo. Si se determina que hay suficiente independencia desde el punto de vista de la capacidad de la falla sistemática, sí se pudiera aumentar en 1 la capacidad sistemática. Y de hecho, esa es la ciencia por la cual el concepto se tuvo que poner en blanco y negro para que la gente también pudiera hacer uso de eso. Cuando uno tenía un transmisor inteligente, pues tenía un transmisor de seguridad, había diferencias sustanciales en el diseño. Pero eventualmente tú podrías reclamar hasta CITO por un transmisor de seguridad, porque tenía un diseño específico para eso que no podía hacerlo con un transmisor que era denominado inteligente. Elizabeth me pregunta si no sé si podría explicar de una forma más sencilla cómo es que se puede reclamar un SIL más alto, cómo se determina la independencia de los elementos. La independencia tiene que ver con que eventualmente o identifiquemos que no existe un mismo evento de falla sistemática que pudiera dar al traste con la redundancia que tú estás implementando. Tú tienes 2 sistemas para generar 2 canales que la variable, en el caso de un sensor, puede ser medida por uno o por otro en caso de que uno falle. Se supone que la arquitectura es 1 de 2. Pues si yo uso transmisores con fabricantes diferentes, eso es una forma. Porque en ese caso, los errores sistemáticos que pudieran estar detrás del transmisor o de una marca no necesariamente van a ser los mismos que van a estar actuando sobre la otra marca. Digamos, los errores que ya están preestablecidos. La falla sistemática decimos que era una condición preestablecida, que era preexistente. Si yo también pudiera hacer que yo cambie de marca y además cambie de instrumento. Yo no uso un transmisor, sino que a lo mejor uso un switch. Eso también genera un cierto margen de distancia entre la falla sistemática que pueden aplicar a uno o aplicar a otro. La normativa da una colección, pero eventualmente
tiene que ver con eso, con que se identifiquen los mecanismos eventualmente el mecanismo de procedimiento de mantenimiento de un transmisor no va a ser el mismo procedimiento de switch. Por lo tanto, hay una menos probabilidad de error sistemático que pueda afectarlo. Y esa forma es lo que puede hacer que yo pueda reclamar una capacidad sistemática del subsistema que sea mayor. Y entonces, eventualmente, eso se afecta al SIL de la función completa. Elementos en paralelo deben tener la misma capacidad sistemática, no necesariamente. Tú decides cuál según lo que compres. Ricardo nos pregunta si el manual de seguridad del elemento indica la capacidad sistemática. Sí, debe estar en 3 documentos, básicamente: el certificado, el manual de seguridad y eventualmente en el reporte de la validación que hizo el certificador. Ahí tiene que indicar. Ramón pregunta si damos un certificado por participación. No, por los webinars no, por los cursos sí. En caso de no poder demostrar capacidad sistemática de un elemento, cabe realizar un análisis de sensibilidad. En todo caso, cuando se aplique este análisis y qué requisitos de cumplir. Bueno, el análisis de sensibilidad básicamente tiene que ver con decir qué pasa si eventualmente cuáles son los efectos de la falla sistemática sobre el elemento y más tiene que ver con el tema probabilístico, porque el análisis de sensibilidad lo que dice, bueno, si la tasa de falla no es esta, sino que se mueve en este rango, pues eventualmente yo veré si yo cumplo con el SIL en un rango determinado. No demostrar capacidad sistemática es una tarea, o es algo que nos conseguimos todos los días, porque hay muchas plantas que tienen equipamiento muy viejo. Nosotros lo que le proponemos es que vayan poco a poco. Es más fácil ir poco a poco haciendo un plan de reposición cuando se cumple la vida útil de un elemento que tratar de acelerar la capacidad sistemática a través de prueba de uso, porque necesita muchísima data. Para el cálculo, nos pregunta Linda, para el cálculo de la capacidad sistemática afectaría si tengo en equipo crítico instrumentos de medición redundante y diferentes fabricantes. Sí, lo que hemos hablado, tú puedes reclamar inclusive la capacidad sistemática de un subsistema, puedes incrementarlo en uno si usa fabricantes distintos. Porque eventualmente no solo el fabricante ya se encargó de hacerlo distinto, porque cada fabricante tiene un modelo de fabricación específico, sino que va a obligar a que en operaciones de mantenimiento, por ejemplo, cosas como el procedimiento de mantenimiento sean distintos, el montaje también. Y eso hace que la posibilidad de que una falla sistemática que debe repetirse en unas condiciones determinadas, pues sea más difícil de reproducir. Jesús me dice, ¿en qué punto del ciclo de vida se realiza el análisis de capacidad sistemática? Cuando entras en diseño e ingeniería, tienes que hacer lo que se llama la verificación del SIL. Y hablamos de la verificación del SIL, pues eventualmente tú tienes que preguntarte si tienes la capacidad sistemática en cada elemento suficiente para el SIL que estás buscando. Si es fabricante, el fabricante, una vez que decide qué va a fabricar y decide cuáles son los diagnósticos que va a utilizar y la forma de implementar los chequeos para evitar fallas sistemáticas, pues lo sigue según la norma 615008, 2 o 3, y lleva software el elemento que está fabricando, y en ese momento tiene que hacer el análisis para poder determinar cuál es la capacidad sistemática del elemento que está fabricando. Elizabeth, algún curso online sobre seguridad funcional aplicable en la industria del petróleo, digas que vayan a realizar. Ahorita no está programado. Yo les recomiendo que bajen o vean los webinars de YouTube, están bastante completos. Y después, nosotros creo que lo que vamos a sacar es el diplomado en seguridad funcional, seguramente sí lo vamos a lanzar online para el segundo semestre. Y bueno, estén pendientes de las publicaciones en las redes, que ahí creo que pueden conseguir la información. Enrique nos pregunta si el análisis de capacidad sistemática se realiza después del LOPA o se puede realizar antes. Normalmente se hace después del LOPA, porque el LOPA, después de que hagas el LOPA, tienes que verificar los resultados del LOPA, hacer las especificaciones de los requerimientos de seguridad, y en las especificaciones de requerimientos de seguridad es que te dice cuál es el SIL y cuál es la probabilidad de demanda de reducción de riesgo que andas buscando o que necesitas para cumplir con lo que se va a decir en el LOPA, que es la reducción de riesgo requerida. Y luego de que hagas la SRS, pues entras en el diseño básico, que es donde debes hacerlo, para poder decir que una de las vertientes de verificación del SIL se cumple a través de que los elementos tienen la capacidad sistemática correspondiente.
Yomar, no sé, a lo largo de tu experiencia en proyecto, ¿este tipo de verificación se ejecuta? Claro, sí. Sí, eventualmente se le hace la solicitud. Normalmente cuando es proyecto es mucho más fácil que cuando son, digamos, instalaciones rodando, porque es más difícil conseguir hardware que tengan y organizaciones que se dediquen a llevar la data para declarar probado en uso para equipos muy viejos. Pero para proyectos nuevos sí se hace y se tiene que decir y se debe colocar inclusive en la hoja de datos de la instrumentación cuáles son los requisitos de capacidad sistemática que se necesitan que se compren para que cumpla con el SIL que se está requiriendo. Wilmer, ¿la capacidad sistemática tiene alguna degradación en el mantenimiento o solo un cálculo de diseño? Sí, imagínate que una falla sistemática provenga de la forma en que estamos haciendo el mantenimiento, descalibración del equipo patrón, un procedimiento que omite un paso, un procedimiento que eventualmente no está bien declarado y en algún momento puede hacer que el equipamiento quede fuera de servicio, quede en idle, como hacen los transmisores a veces cuando te conectas por el hard o por el conector de handheld, pues sí, en operación y mantenimiento debe revisarse la forma en que se trabaja, pero para eso está el ciclo de vida. La forma en que se declara viene de diseño y en diseño el fabricante toma en cuenta algunas pautas como para que el operador de mantenimiento no pueda introducir un error sistemático, por ejemplo, que tenga clave de acceso, que la forma en que conectarse el equipo tenga una forma específica para que nunca quede en un estado de error o que quede congelado, etcétera, etcétera. Pero básicamente también nuestros procedimientos de operación y mantenimiento pueden afectar la capacidad sistemática, sin duda. Jesús me pregunta cómo afecta la capacidad sistemática si tengo dos elementos en paralelo en un subsistema. Le comentaba ahí en la presentación que si la capacidad sistemática de los dos elementos es la misma, supongamos en el primer caso, tengo dos elementos de capacidad sistemática 1 y yo no puedo decir que son muy diferentes ni que tienen tecnología distinta, pues yo lo máximo que puedo reclamar la capacidad sistemática de ese elemento, pues será, de ese subsistema será de 1. Caso contrario, si tengo dos elementos de capacidad sistemática de 1 y son diferentes, tienen procedimientos diferentes, fabricación diferente, yo pudiera reclamar que la capacidad sistemática de ese subsistema es hasta 2, es lo máximo que puedo reclamar. Ramiro me pregunta, ¿el nivel de capacidad sistemática de un sistema debe ser dado en la SRS? No necesariamente. Lo que pasa es que la SRS normalmente tiene dos componentes. Una parte de la SRS que atiende lo que sale del LOPA o de la asignación y te dice requisitos básicos. ¿Cuál es el SIL? ¿Cuál es el factor de reducción de riesgo? Etcétera, etcétera. Lo que pasa es que nosotros, para verificar que cumplimos con ese SIL, pues tenemos que velar por una capacidad sistemática específica, así como velar por una restricción de arquitectura, pero esas las usamos nosotros para cumplir con el SIL que se dio en la SRS. Luego, si yo quiero, hago la continuación de la SRS, que después de hacer diseño básico, para complementar cuánto es la capacidad sistemática, etcétera, etcétera, de manera que quede la SRS para que se pueda cumplir con el resto del ciclo de vida de seguridad, respetando esa capacidad sistemática. De igual manera, nosotros, en nuestro ciclo de vida particular de CCF, nosotros tenemos una división de lo que es diseño básico, de lo que es diseño detallado y de lo que intermedio de esas dos se llama el CES, que es la especificación de equipamiento de seguridad, que son hojas de datos que eventualmente tienen toda la información referente a lo que se requiere desde el punto de vista de seguridad funcional. Jesús, la pregunta creo que no se entendió bien. Me refería a cómo afecta de 3 elementos en paralelo. Bueno, si son 3 elementos, no vi el 3. Si son 3 elementos, pues básicamente se hace la misma cuenta. Lo máximo que yo puedo incrementar la capacidad sistemática es en 1. Y básicamente se toma el valor de, digamos, supongamos que los 3 son diferentes y que son de fabricantes diferentes, etcétera, etcétera, y los tengo votando en 1 de 3. Eso afecta a las retenciones arquitectónicas. En cuanto a la capacidad sistemática, pues simplemente puedo incrementar en 1 la capacidad sistemática de, en este caso, el mayor. El procedimiento de verificación debe ser incluido en la SRS. No sé a qué te refieres con el procedimiento de verificación, pero vamos a hacer dos separaciones.
Una cosa es la verificación de la fase, que es algo, digamos, administrativo, de llevar un control para que se eviten errores sistemáticos. Y lo otro es el procedimiento de verificación del SIL, de la función instrumental de seguridad, que es lo que estamos viendo en estos 4 webinars, donde eventualmente en ese procedimiento se especifica que yo debo verificar que la función instrumental de seguridad cumple con la capacidad sistemática, verificar que esa función instrumental de seguridad cumple con la restricción de arquitectura y finalmente verificar que esa función instrumental de seguridad tiene un desempeño probabilístico suficientemente bueno en términos de la probabilidad de falla en demanda o la probabilidad de falla por hora. Y así es como debería estar el procedimiento de verificación del SIL dentro de la fase de diseño e ingeniería del sistema instrumentado. Nos quedan 4 minutos. Digamos, el tema de la capacidad sistemática no es algo nuevo. Las tablas de diseño que hacen las exigencias siempre han estado en la normativa ISS 1508 para los diseñadores. Siempre se ha diseñado para evitar y controlar fallas sistemáticas, solamente que ahora le pusieron un nombre y al ponerle un nombre da la facilidad de que conceptos como la síntesis de los elementos, digamos, el punto de vista sistemático pueda hacerse y pueda la gente reclamar, digamos, el diseñador de que no es lo mismo diseñar para un elemento que puede trabajar hasta 1, una capacidad sistemática de 1, que uno para una capacidad sistemática de 3. Hay dinero de por medio en cuanto a la tecnología que se está diseñando y por eso la gente desea tener un retorno por eventualmente la inversión que está haciendo. Y por eso básicamente el concepto como tal existe. La semana que viene, Dios mediante, pues estaremos hablando de cómo ahora yo hago para que eventualmente pueda hacer que las restricciones de arquitectura me permitan también establecer. Por aquí una última pregunta es que sigue diciendo que si tengo paralelo uno de capacidad sistemática 1, 2 y 3, ¿cuál aumentaría el valor? Normalmente cuando son arquitecturas en paralelo se confía, y eso lo vamos a ver en la restricción de arquitectura, en el más apto. Él debería soportar la carga de la función instrumental de seguridad. Por ahí todavía hay gente también que dice que solamente puede incrementarse el valor del menor, pero eso no tiene mucho sentido. En este caso, para la pregunta de Jesús, pues tendría que aumentar la capacidad sistemática de 3, podrá ser hasta 4, digámoslo de esa manera, pero eventualmente tiene que saber que todos deben ser suficientemente independientes en los términos que ya hemos hablado. Linda pregunta, cabe destacar que un ramal de interconexión interviene en varios elementos. Por ejemplo, Fire and Gas, tengo detectores del fabricante y se conecta tarjetas de interfaz que hablan software de otro fabricante. En este caso, voy a dar un borrazo del cálculo de la... Lo que pasa es que, por eso que dimos el concepto de elemento. Hay que diferenciar lo que es un elemento de lo que es un subsistema, de lo que es el sistema. Cuando se habla de represión de arquitectura y cuando se habla de capacidad sistemática, estamos hablando a nivel de elemento y subsistema. Yo tengo elementos que componen su sistema y yo tengo que verificar. Yo lo único que tengo que hacer, Linda, en este caso es saber que esa tarjeta de interconexión, cuál es la función dentro de la función instrumental de seguridad. ¿Pertenece al elemento sensor o pertenece al elemento controlador? Y cuando lo coloque ahí, pues hago simplemente la síntesis de elementos que correspondan. Solamente tengo que saber cuál es la funcionalidad. Daniel, en casos prácticos sería común encontrar elementos con diferentes capacidades sistemáticas. Básicamente son casos donde más se ve, son casos donde eventualmente necesitas incrementar tu capacidad sistemática y por eso fue que se hizo, digamos, este concepto, sin tratar de meter más hardware del que necesitas. Imagínate tú que eventualmente necesitas simplificar una función para no tener tanto hardware y eventualmente la única solución que tienes es poner diversidad para que eso disminuya la probabilidad de falla de causa común, que es el beta,
por el lado probabilístico, y también disminuye la probabilidad de falla sistemática por el lado de la capacidad sistemática. Y eso es lo que lleva a que tú en verdad necesites de esto para hacerlo. Hoy día, por supuesto, son conceptos que van evolucionando. Hoy día, como vieron en el certificado que les mostré, la capacidad sistemática de un transmisor por sí solo es de hasta SIL3. O sea que en ese caso no habría mucho problema. El tema es que eso es tratar de ir mejorando el estándar de fabricación, los sistemas estos de fabricación, para que todo el mundo ofrezca una capacidad sistemática suficientemente buena y diferenciar entre un equipo bueno y un equipo malo desde el punto de vista de la capacidad de fabricación, pues se puede ver fácilmente por la capacidad sistemática del elemento. ¿Tú sabes cuánto dinero invirtió el fabricante en términos de diagnóstico y tecnología si la capacidad sistemática es suficientemente buena? Imagínate un transmisor que tiene una capacidad sistemática de SIL3 y uno que tiene una capacidad sistemática de SIL1. ¿Qué te dice eso al final? Bueno, ¿cuál es la confianza que yo puedo tener en el diseño que estoy comprando? Y eventualmente hoy día la diferencia entre transmisores que están certificados es muy poca y digamos desde el punto de vista monetario, y hay que meter el ojo en esos detalles en específico. Bueno, señor, les doy las gracias por la participación. Espero que nos acompañen el próximo martes que estén bien, cuídense mucho, estén en casa, cuídense y cuídense a cada uno de sus familiares y que, bueno, nos estamos viendo y gracias por venir el día de hoy.